Bienvenidos de nuevo a otro relato en Venganza Perfecta. Antes de empezar, díganos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta se desmorona. Wade Goose siempre se había enorgullecido de construir una vida perfecta desde la nada. A sus 42 años, era dueño de 3 exitosos talleres de reparación de automóviles en todo el condado, una extensa casa en las colinas y lo que él creía que era un matrimonio lleno de amor con Jessica Wu. Sus manos callosas y su mente aguda se habían abierto camino desde la pobreza y nunca olvidó de dónde venía ni quién le ayudó a llegar allí. La tarde de otoño comenzó como cualquier otra. Wade estaba revisando los informes trimestrales cuando Jessica anunció que iba a visitar a su hermana, Gail McIntosh, al otro lado de la ciudad. Nada inusual en eso. Las hermanas eran muy unidas y Jessica a menudo se quedaba a dormir cuando tenían sus noches de vino y películas. Wade la despidió con un beso, notándolo cuidadosamente que se había maquillado para una velada informal con la familia. 3 horas después, Wade se encontró siguiendo a un coche de policía por la autopista 47 con el estómago revuelto por un pavor inexplicable. El BMW de Jessica había sido detenido por exceso de velocidad, algo que nunca sucedía. Ella era la conductora más prudente que conocía, casi hasta el punto de ser molesto. El oficial Sentmayer era joven, quizás de unos 30 años, con el tipo de rostro serio que todavía creía en hacer lo correcto. Mientras revisaba la licencia de Jessica, Wade notó que la expresión del oficial cambiaba del aburrimiento rutinario a algo mucho más serio. Los ojos del oficial no dejaban de moverse entre la pantalla del ordenador y Jessica y luego hacia Wade con lo que parecía ser lástima. Señor, llamó el oficial Mayer, acercándose a Wade con pasos vacilantes. Necesito que me escuche con atención. No vaya a casa esta noche. Vaya a un lugar seguro. Wade sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El oficial miró a su alrededor con nerviosismo y luego le puso un trozo de papel doblado en la palma de la mano. No puedo explicarlo ahora. Es horrible. Legalmente, no puedo hacer nada. Pero, hizo una pausa, bajando la voz a un susurro. Esa mujer no es quien usted cree que es. Y tampoco lo es el hombre que le espera en su casa. El mundo de Wade se tambaleó. ¿Qué hombre? Lee la nota. Esta noche no se enfrente a nadie. Sea inteligente. El oficial Mayer le devolvió la licencia a Jessica con una sonrisa profesional, pero Wade captó la mirada de asco que cruzó por su rostro. Cuando el coche de policía se alejó, Jessica regresó a su coche parloteando nerviosamente sobre lo extraño que era el oficial y las preguntas raras que hacía. Wade asintió distraídamente, la nota quemándole como ácido en el bolsillo. Sugirió que cenaran antes de ir a casa de Gail, ganando tiempo para pensar. En el restaurante, Wade se excusó para ir al baño y desdobló la nota con manos temblorosas. Tu esposa ha estado viendo a Patrick Malins durante 8 meses. Esta noche, él está en tu casa revisando tu caja fuerte. Ella le dio la combinación. Hay más. Mucho más. Ha estado planeando esto durante años. Lo siento. Ojalá pudiera hacer más. Un amigo que recuerda que ayudaste a su familia cuando nadie más lo hizo. Wade miró las palabras hasta que se volvieron borrosas. Patrick Malins. Conocía ese nombre. Patrick había trabajado en su primer taller hacía 5 años. Un hombre encantador con manos rápidas y excusas aún más rápidas para explicar por qué siempre faltaba dinero. Wade lo había despedido sin presentar cargos, creyendo que todo el mundo merecía una segunda oportunidad. Aparentemente, Patrick había estado planeando su venganza desde entonces. Pero Jessica, su Jessica, había estado casada con él durante 15 años. Habían construido todo juntos, habían superado el cáncer de su madre, la bancarrota de su padre, innumerables luchas que deberían haberlos unido más. Wade dobló la nota y volvió a la mesa, su rostro una máscara cuidadosamente controlada. Jessica estaba enviando mensajes de texto a alguien, con el teléfono apartado de él, algo que nunca había notado antes, pero que ahora parecía descaradamente obvio. ¿Todo bien, cariño?, preguntó ella sin levantar la vista.
Perfecto, respondió Wade. Y por primera vez en su matrimonio quería decir todo lo contrario. El trayecto a casa de Gail fue una tortura de 20 minutos. Jessica no dejaba de mirar su teléfono y Wade se encontró catalogando cada mentira que podría haberle contado cada noche hasta tarde en el trabajo. Cada viaje de fin de semana para visitar a amigos de la universidad que él nunca había conocido. Los cimientos de su vida no solo se estaban resquebrajando, estaban revelando que nunca había habido cimientos en absoluto. Cuando llegaron a casa de Gail, Wade afirmó que tenía una emergencia de trabajo y que necesitaba volver. El alivio de Jessica fue tan palpable que casi resultaba cómico. Le dio un beso de despedida con los mismos labios que probablemente habían estado besando a Patrick Malins, y Wade tuvo que apretar el puño para no agarrarla por el cuello allí mismo. Pero Wade no había construido un imperio empresarial actuando por impulso. Había aprendido la paciencia de su padre, la estrategia de su abuelo y la crueldad de las calles que habían intentado mantenerlo abajo. Si Jessica y Patrick pensaban que podían destruir todo lo que él había construido, estaban a punto de descubrir el gran error que habían cometido. Mientras conducía hacia el centro, en lugar de a casa, Wade comenzó a trazar un plan. La pareja pensaba que estaban jugando con él, pero no tenían ni idea de que acababan de empezar un juego con alguien que nunca perdía. Capítulo 2. La educación del cazador. Wade se registró en el Hotel Riverside pagando en efectivo, una costumbre de su juventud que su éxito legítimo nunca había borrado del todo. Desde su habitación en el 5º piso tenía una vista clara de su casa a 3 millas de distancia, enclavada en las colinas como un faro de traición. Llamó a su abogado, Oliver Doyle, quien le debía a Wade más favores de los que ninguno de los dos podía contar. Oliver había sido un defensor público en apuros cuando el primer taller de Wade fue vandalizado por pandilleros locals. Wade había perseguido personalmente a cada uno de ellos, y el mensaje que les transmitió fue lo suficientemente claro como para que Oliver nunca más tuviera que preocuparse por la seguridad de su familia. Oliver, necesito equipo de vigilancia de grado profesional y lo necesito entregado en mi habitación de hotel en 2 horas. Wade, es casi medianoche. 2 horas, Oliver. Y necesito documentación completa sobre Patrick Malins, historial laboral, antecedentes penales, estados financieros, asociados conocidos. Todo. El silencio al otro lado de la línea se prolongó lo suficiente como para que Wade oyera las preocupaciones éticas de Oliver luchando con su deuda de gratitud. La gratitud ganó. Haré algunas llamadas. Mientras esperaba, Wade se sentó junto a la ventana y observó su casa con unos prismáticos que había sacado de su coche. A las 12:47 am, una figura salió por la puerta lateral. Su puerta lateral, la que se suponía que solo usaba la familia. Incluso desde esa distancia, Wade pudo distinguir el característico pavoneo de Patrick. La forma en que se movía como si fuera el dueño del espacio que ocupaba. Patrick llevaba algo. Una bolsa que se parecía sospechosamente al alijo de efectivo de emergencia que Wade guardaba en su estudio. El teléfono de Wade vibró con un mensaje de texto de Jessica. Me quedo en casa de Gail esta noche. Lo está pasando mal. Te quiero. Él no respondió. Oliver llegó personalmente a las 2:15 am, llevando un maletín que parecía pertenecer a un investigador privado. Rastreadores GPS, vigilancia de audio, microcámaras y un archivo digital completo sobre tu amigo Malins. Hizo una pausa. Wade, sea lo que sea que estés pensando hacer, estoy pensando en proteger lo que es mío. El sistema legal. El sistema legal protege a gente como ellos. La voz de Wade era plana, sin emociones. Yo protejo a gente como yo. Oliver se fue sin decir una palabra más, y Wade pasó la siguiente hora estudiando la vida de Patrick Malins como un general que estudia el territorio enemigo. El hombre era un narcisista de manual con un largo historial de seducir a mujeres casadas, vaciar sus cuentas bancarias y desaparecer antes de que las consecuencias pudieran alcanzarle. Lo había hecho en 3 estados diferentes, siempre manteniéndose justo en el lado correcto de los cargos penales. Pero esta vez Patrick había cometido un error crush. Había elegido a Wade Wu. Wade comenzó con el equipo de vigilancia, planeando puntos de entrada y ángulos de cámara.
Pero a medida que estudiaba el patrón de comportamiento de Patrick, un plan mucho más elegante comenzó a tomar forma. Patrick no era solo un ladrón. Era predecible. Seguía el mismo manual cada vez: seducir a la esposa, obtener acceso a las finanzas, crear dependencia y luego extraer todo lo posible antes de pasar a la siguiente. El patrón sugería que Patrick querría destruir por completo la vida de Wade. No solo robarle. Eso significaba que no se trataba solo de dinero. Se trataba de poder, humillación, la conquista total del mundo de otro hombre. Lo que significaba que Patrick se volvería descuidado porque ya lo había hecho antes y nunca había enfrentado consecuencias reales. Wade sonrió por primera vez desde que leyó la nota del oficial. Patrick Malins no tenía ni idea de cómo eran las consecuencias reales. Al amanecer, Wade tenía un plan preliminar. Le daría a Patrick exactamente lo que quería: acceso completo al mundo de Wade. Pero como una araña que ofrece su telaraña a una mosca, ese acceso se convertiría en una trampa. El teléfono de Wade sonó. Era Jessica. Hola, cariño. ¿Cómo fue tu emergencia? Bien. Solo un problema con el contrato de Morrison. La mentira salió con facilidad. ¿Cómo está Gail? Mejor. Escucha, puede que necesite quedarme otra noche o dos. Lo está pasando muy mal. Por supuesto. Cuida de tu hermana. Después de colgar, Wade buscó el número de teléfono de Gail McIntosh. Era hora de comprobar cuán elaborado era el engaño de Jessica. Gail, soy Wade. Solo quería saber cómo estabas y asegurarme de que estás bien. La confusión en la voz de Gail fue respuesta suficiente. Estaba bien, no había visto a Jessica en 2 semanas y no tenía ni idea de lo que Wade estaba hablando. Wade le dio las gracias y colgó, añadiendo otra mentira a su libro de contabilidad mental. Jessica no solo lo había traicionado, había creado toda una realidad alternativa para hacerlo. Las visitas a la hermana, las emergencias de trabajo, los fines de semana de chicas. ¿Qué parte de la vida de su esposa había sido ficción? Pero Wade se había criado en las calles antes de construir su imperio. Y una cosa que las calles le habían enseñado era que las personas que vivían en fantasías morían cuando la realidad llamaba a la puerta. Era hora de presentarle la realidad a Patrick y a Jessica. Capítulo 3. Los cimientos de la guerra. Wade regresó a casa esa tarde, recorriendo su casa como un investigador de la escena del crimen. Todo parecía normal, pero ahora sabía qué buscar. La caja fuerte de su estudio había sido abierta y cerrada, pero quienquiera que lo hubiera hecho era hábil. Sin arañazos en la cerradura, sin patrones de polvo alterados. Profesional. Revisó la cámara oculta que había instalado en su estudio años atrás tras un susto por un robo. La marca de tiempo mostraba a Patrick Malins en el espacio privado de Wade a las 11:23 p.m. fotografiando documentos, copiando archivos y embolsándose lo que parecía ser la reserva de efectivo de emergencia de Wade y sus tarjetas de crédito de respaldo. Pero el momento más escalofriante llegó cuando Patrick sostuvo la foto de boda de Wade, le sonrió como si compartiera una broma privada y luego la colocó con cuidado boca abajo sobre el escritorio. Wade vio la grabación 3 veces, memorizando cada detalle de los movimientos de Patrick, sus expresiones, su violación casual de todo lo que Wade consideraba sagrado. Luego tomó una decisión que tendría consecuencias mucho más allá de lo que Jessica y Patrick podían imaginar. Llamó a su viejo amigo Clarence Combes. Clarence dirigía una empresa de consultoría de seguridad, que era una forma educada de decir que se encargaba de problemas que no podían resolverse por la vía legal. Se habían criado en el mismo barrio, y cuando la hija de Clarence necesitó una cirugía que el seguro no cubría, Wade la pagó sin que se lo pidieran. Ese tipo de deuda era más profunda que el dinero. Clarence, necesito un equipo completo. Vigilancia, contravigilancia y protección de activos. Y necesito gente que entienda que algunos problemas requieren soluciones permanentes. ¿Cuán permanentes estamos hablando, Wade? Ya te lo haré saber. En cuestión de horas, la casa de Wade estaba equipada con un sistema de vigilancia profesional que hacía que el de Oliver pareciera un juguete de niños. Pero, lo que es más importante, Clarence había proporcionado algo aún más valioso: información. Tu chico Patrick tiene deudas, informó Clarence durante la cena en una parada de camiones a las afueras de la ciudad. Deudas serias con gente seria.
Le debe dinero a unos especialistas rusos en importación y exportación que no aceptan planes de pago. Se dice que necesita un gran golpe pronto o va a tener más problemas de los que una esposa infiel puede resolver. ¿Cuánto debe? $250,000, más intereses que se acumulan a diario. Wade se recostó en su asiento, las piezas encajando. Así que Jessica no es solo su objetivo. Es su salvavidas. La cosa mejora. Hice algunas comprobaciones de la actividad financiera de tu esposa. Lleva meses moviendo dinero, pequeñas cantidades, diferentes cuentas, siempre justo por debajo de los umbrales de declaración. Alguien le enseñó a blanquear dinero sin activar las alarmas. La camarera rellenó el café de Wade y él esperó a que se fuera antes de hablar. ¿Cuánto? ¿Mejor estimación? Ha movido unos $400,000 en el último año. Dinero que provenía de tus cuentas de empresa, tus ahorros personales, incluso pequeñas cantidades de tu fondo de jubilación. La visión de Wade se tiñó de rojo por los bordes. $400,000. Dinero que representaba años de jornadas de 18 horas. Acuerdos hechos en callejones y salas de juntas. Riesgos que habían dado sus frutos a base de sudor y sangre y pura fuerza de voluntad. Hay más, continuó Clarence. El dinero no solo desapareció, ha sido invertido. Compras de bienes raíces a nombre de Patrick, algunas cuentas en el extranjero, algunas empresas que no existen sobre el papel. Han estado construyendo un futuro juntos, Wade, un futuro financiado por tu pasado. Wade dejó su taza de café con deliberado cuidado. Quiero saberlo todo. Cada cuenta, cada compra, cada mentira que se han contado. Quiero saber qué desayunan y con qué sueñan por la noche. Y entonces Wade miró a los ojos de su viejo amigo, y Clarence vio algo allí que le hizo alegrarse de estar en el mismo bando. Luego les daré exactamente lo que se merecen. Esa noche, Wade yacía en su cama, la cama que había compartido con Jessica durante 15 años, y miraba al techo. Mañana comenzaría a implementar un plan que haría que la traición de Patrick y Jessica pareciera un juego de niños. Pensaban que le estaban robando la vida, pero estaban a punto de descubrir que a algunos hombres no se les puede robar, solo se les puede despertar. Su teléfono vibró con otro mensaje de texto de Jessica. Te echo de menos. Mañana por la noche en casa. No puedo esperar a verte. Wade respondió, yo tampoco puedo esperar. Tenemos que hablar de nuestro futuro. Por una vez estaba diciendo la verdad. Capítulo 4. La red se expande. Wade se despertó antes del amanecer y siguió su rutina matutina como un hombre preparándose para la guerra, café, ducha, entrenamiento en su gimnasio en casa. Luego, una revisión cuidadosa de las grabaciones de vigilancia de la noche anterior. Jessica había regresado a casa a las 2:47 am, moviéndose por la casa como un fantasma, revisando su teléfono constantemente, llegando incluso a oler la almohada de Wade para ver si había estado allí. Cuando finalmente se despertó a las 9:30, Wade ya se había ido, supuestamente a trabajar, pero en realidad para comenzar la primera fase de su plan. Su primera parada fue la oficina de Maria Gembal, una investigadora privada especializada en delitos financieros. Maria había ayudado a Wade a investigar a un socio potencial años atrás y había descubierto una malversación que le salvó de una fusión desastrosa. Era minuciosa, discreta y no tenía reparos en operar en zonas grises de la ley. Necesito perfiles financieros completos de estos dos, dijo Wade, deslizando fotos de Jessica y Patrick sobre su escritorio. Cada cuenta, cada transacción, cada activo, legal y ilegal. María estudió las fotos. ¿Tu esposa? Mi futura ex-esposa. Esto no va a ser barato, Wade. Las investigaciones financieras profundas llevan tiempo y recursos. Wade colocó un maletín en su escritorio y lo abrió. 50,000 en efectivo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 72 horas. Tienes 48. A continuación, Wade visitó a su contable, Hal Stevens, que llevaba los libros de sus 3 talleres de automóviles. Hal era meticuloso hasta el punto de la obsesión, lo que le hacía perfecto para lo que Wade necesitaba. Hal, necesito que reestructures todo. Transfiere la propiedad de los talleres a una nueva corporación.
Mueve todos los activos líquidos a cuentas a las que Jessica no pueda acceder y crea un rastro de papel que muestre que los negocios están pasando por dificultades financieras. El rostro de Hell se puso pálido. Wade, si estás pasando por un divorcio, esto podría considerarse ocultación de activos. Los tribunales no estarán involucrados. El tono de Wade era plano. No me estoy divorciando, Hell. Estoy obteniendo justicia. La diferencia en su voz hizo que Hell dejara de hacer preguntas. Por la tarde, Wade había visitado cada uno de sus talleres, supuestamente para inspecciones de rutina, pero en realidad para plantar las semillas de un plan mucho más grande. Habló en privado con empleados clave, haciendo preguntas cuidadosamente elaboradas sobre la lealtad, sobre lo que harían si el negocio enfrentara amenazas serias, sobre si podían mantener la información sensible confidencial. Wade había aprendido hace mucho tiempo que la lealtad no se podía comprar, pero sí se podía cultivar. Cada persona con la que habló recordaba amabilidades específicas, las bonificaciones de Navidad cuando sus hijos necesitaban cirugía, los ascensos cuando otros talleres no los contrataban, las segundas oportunidades cuando sus propios errores podrían haberles costado todo. Al anochecer, Wade había reunido una red de aliados que harían casi cualquier cosa para proteger al hombre que los había protegido. La última parada del día fue la más importante, una reunión con James Hernández, un hombre cuyo título oficial era consultor de negocios, pero cuya función real era resolver problemas que no podían resolverse por medios convencionales. Se reunieron en un club privado del centro, el tipo de lugar donde las conversaciones no se grababan y las membresías no se podían comprar solo con dinero. Tengo una situación, comenzó Wade, que requiere un toque delicado. James escuchó sin interrupción mientras Wade describía la traición, el robo y la completa violación de todo lo que había construido. Cuando Wade terminó, James permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Cuál es tu objetivo final, Wade? La destrucción total. Quiero que pierdan todo lo que me han robado y todo lo que creen que poseen. Quiero que entiendan lo que se siente al descubrir que toda su vida es una mentira. ¿Y si se defienden? La sonrisa de Wade era fría. Son bienvenidos a intentarlo. James asintió lentamente. Esto no es solo por dinero, ¿verdad? No. Es por respeto, por las consecuencias, por enseñar a dos personas que hay hombres en este mundo a los que no se les puede robar, solo despertar. Puedo tener los recursos listos en una semana. Tienes 3 días. Wade condujo a casa y encontró a Jessica cocinando la cena, tarareando suavemente para sí misma, interpretando el papel de esposa devota con una pericia que habría sido admirable si no fuera tan completamente falsa. Lo besó cuando entró y Wade tuvo que reprimir el impulso de agarrarla por el cuello y exigir la verdad. En su lugar, interpretó su propio papel, el marido confiado, el empresario exitoso, el hombre demasiado cómodo en su vida como para notar que la estaban desmantelando sistemáticamente a su alrededor. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó Jessica, su voz brillante con falsa preocupación. Interesante, respondió Wade. He estado pensando en expandirme. Quizás abrir un cuarto taller. El tenedor de Jessica se detuvo a medio camino de su boca. Eso suena caro. He estado mirando un local al otro lado de la ciudad. Ubicación perfecta, pero requeriría una inversión significativa. Necesitaría liquidar algunos activos para que funcione. El destello de pánico en los ojos de Jessica fue tan breve que alguien que no supiera qué buscar podría haberlo pasado por alto, pero Wade lo vio, lo catalogó y lo archivó para uso futuro. Quizás deberíamos discutir juntas cualquier decisión financiera importante, dijo Jessica con cuidado. Por supuesto. Después de todo, somos socios en todo. Esa noche, mientras Jessica dormía a su lado, Wade permaneció despierto planeando la destrucción sistemática de 2 personas que habían cometido el error de pensar que Wade era solo otra víctima a la que estafar y desechar. Estaban a punto de aprender que algunos hombres no eran víctimas, eran depredadores. Capítulo 5. La trampa se cierra. La llamada llegó a las 6:47 am. 3 días después de que Wade pusiera en marcha su plan. La voz de María Gembal era tensa, con una mezcla de emoción y asco. Wade, tienes que ver esto.
¿Puedes estar en mi oficina en una hora? Wade llegó y encontró el escritorio de María cubierto de documentos financieros, fotografías y registros bancarios que pintaban un cuadro de traición sistemática que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Tu esposa es inteligente, comenzó María, pero Patrick Malins es más inteligente y más codicioso. Extendió una serie de extractos bancarios. Jessica ha estado moviendo tu dinero durante 14 meses, no 8. Pero aquí está la parte interesante. Patrick también ha estado moviendo el dinero de ella. De cada cuenta que ella abrió, de cada inversión que hizo con tus fondos robados, él ha estado desviando fondos. Ella cree que tienen $400,000 juntos. En realidad, él tiene cerca de 600,000 y 300,000 de ellos están ocultos para ella. Wade estudió los documentos, sintiendo una fría satisfacción instalarse en su pecho. Está planeando desaparecer. Más que eso. Mira esto. María sacó un contrato de arrendamiento. Patrick firmó un contrato de arrendamiento de 2 años para una casa a nombre de Jessica usando su número de seguro social y una firma falsificada. Si las cosas salen mal, ella es responsable de 24 meses de alquiler de un lugar que nunca ha visto. ¿Dónde? Costa Rica. Jurisdicción sin extradición para delitos financieros de menos de $50,000 por incidente. Wade se recostó en su silla, las piezas del rompecabezas encajando. Patrick no solo le estaba robando a Wade, estaba preparando a Jessica para que cargara con toda la culpa. Cuando llegara el momento de desaparecer, Patrick dejaría a Jessica con la responsabilidad de los cargos de fraude mientras él vivía cómodamente con el dinero robado a ambos. Hay más, continuó María. Patrick ha estado grabando todo, llamadas telefónicas, reuniones en hoteles, incluso encuentros íntimos. Tiene suficientes pruebas para destruir la reputación de Jessica e implicarla en todos los aspectos del robo, mientras se presenta a sí mismo como una víctima manipulada. Wade sintió algo que podría haber sido admiración por la minuciosidad de Patrick si no estuviera dirigida a destruir su vida. El hombre era un depredador profesional que había perfeccionado el arte de dejar a sus cómplices para que enfrentaran las consecuencias solos. Pero Patrick había cometido un error crucial. Había asumido que Wade Wu era solo otra víctima. Necesito copias de todo, dijo Wade, y necesito que hagas una cosa más. Esa tarde, Wade implementó la siguiente fase de su plan. Llamó a Jessica al trabajo y le pidió que se reuniera con él para almorzar en su restaurante favorito, el mismo lugar donde habían tenido su primera cita 16 años atrás. Jessica llegó luciendo hermosa y nerviosa, revisando su teléfono constantemente, un hábito que Wade ahora reconocía como mantenimiento de Patrick. He estado pensando en nuestro futuro, comenzó Wade, repitiendo el mensaje de texto que había enviado noches atrás. Sobre lo que queremos de la vida. ¿Qué quieres decir? Wade sacó una carpeta y la puso sobre la mesa entre ellos. Quiero decir que creo que es hora de que hagamos algunos cambios. Grandes cambios. El rostro de Jessica palideció al abrir la carpeta y ver el primer documento. El listado de una propiedad en Costa Rica, completo con fotografías y un acuerdo de compra. Wade, ¿qué es esto? Nuestra nueva vida. He estado investigando la posibilidad de jubilarme antes. Quizás mudarnos a un lugar donde realmente podamos ser nosotros mismos. Wade observó el rostro de Jessica con atención. Encontré este lugar a través de un socio de negocios, Patrick Malins. ¿Recuerdas a Patrick, verdad? Solía trabajar para mí. La mano de Jessica temblaba mientras pasaba las páginas. Yo no entiendo. Patrick me ha estado ayudando a investigar sobre la vida de expatriado. Impuestos, leyes de propiedad, las mejores formas de transferir activos internacionalmente sin activar la supervisión del gobierno. La voz de Wade era casual, conversacional. Tiene bastante experiencia en finanzas internacionales. El color desapareció del rostro de Jessica al darse cuenta de que Wade estaba describiendo exactamente lo que ella y Patrick habían estado haciendo con su dinero. Pero había más. Wade lo describía como si fuera idea suya, como si planeara hacerlo de forma legal y abierta. Wade, no creo. Patrick sugirió que podríamos liquidar la mayoría de nuestros activos nacionales y reinvertirlos en el extranjero. Estima que podríamos tener todo transferido en un mes si nos movemos rápido.
El teléfono de Jessica vibró con un mensaje de texto. Lo miró y Wade vio como su rostro pasaba de pálido a gris. Lo que sea que Patrick le acabara de enviar, no eran buenas noticias. Tengo que irme, dijo Jessica de repente, cerrando la carpeta. No me siento bien. Por supuesto. Llévate la carpeta. Revísala y podemos hablarlo esta noche. Wade vio a Jessica salir apresuradamente del restaurante, agarrando la carpeta como si fuera la prueba de su propia ejecución, lo cual, en cierto modo, era. Porque ahora Jessica tenía que elegir advertir a Patrick de que Wade de alguna manera conocía su plan, arriesgándose a exponer toda su relación, o quedarse callada y esperar que el interés de Wade en Costa Rica fuera una coincidencia. Cualquiera de las dos opciones conduciría al mismo resultado. Patrick se daría cuenta de que la situación se había vuelto demasiado peligrosa y comenzaría a implementar su estrategia de salida, lo que significaba que comenzaría a deshacerse de Jessica. El teléfono de Wade vibró con un mensaje de texto de Clarence. Paquete entregado. La fase 3 estaba lista para comenzar. Esa noche, Wade llegó a casa y encontró a Jessica paseando por la cocina, la carpeta de Costa Rica abierta sobre la encimera, su teléfono pegado a la oreja. Colgó rápidamente cuando lo vio. ¿Todo bien?, preguntó Wade. Bien. Solo cosas del trabajo. La sonrisa de Jessica era forzada. Revisé esos documentos. Es una idea interesante, pero quizás deberíamos pensarlo más. En realidad, esperaba que pudiéramos acelerar las cosas. Patrick cree que podría haber algunos cambios regulatorios que dificultarían las transferencias. El rostro de Jessica pasó por una serie de microexpresiones: miedo, confusión, cálculo, desesperación. Wade catalogó cada una de ellas. Quizás deberíamos reunirnos con Patrick juntos, dijo ella finalmente, para que pueda explicarnos los detalles a ambos. Wade sonrió. Gran idea. ¿Qué tal mañana por la noche? Después de que Jessica se fue a la cama, Wade llamó a Clarence. Mañana por la noche, Patrick Malin se dará cuenta de que le han ganado la partida, dijo Wade. Necesito que te asegures de que no tenga ninguna opción para huir. Considéralo hecho. Wade colgó y fue a su estudio, donde abrió su caja fuerte y sacó el artículo que Clarence le había entregado esa tarde. Una grabadora digital que contenía cada conversación que Patrick y Jessica habían compartido durante el último mes. Cortesía de un equipo de vigilancia que convirtió su habitación de hotel en un confesionario. Wade había oído la voz de su esposa describiendo lo fácil que sería desangrar a Wade, como Patrick la hacía sentir viva de formas que Wade nunca pudo. Como desaparecerían una vez que tuvieran suficiente de su dinero. Pero la conversación más interesante había sido aquella en la que Patrick le explicaba a Jessica cómo eventualmente necesitaría cortar lazos limpiamente cuando llegara a él. Momento de reubicarse permanentemente. Jessica no tenía ni idea de que estaba hablando con un hombre que planeaba destruir su vida junto con la de Wade. Wade sonrió mientras volvía a guardar la grabadora en la caja fuerte. Mañana por la noche, Jessica y Patrick descubrirían que no eran los únicos capaces de planear una traición. Solo eran los únicos lo suficientemente estúpidos como para pensar que podían salirse con la suya. Capítulo 6. El crisol. La reunión se fijó para las 7 p.m. en Morton Steakhouse, un territorio neutral donde tanto Jessica como Patrick se sentirían cómodos. Wade llegó temprano y eligió un reservado en una esquina con líneas de visión claras hacia todas las entradas. Viejos hábitos de una juventud pasada en entornos donde sentarse de espaldas a una puerta podía ser fatal. Jessica llegó primero, su nerviosismo evidente en la forma en que se arreglaba el pelo y revisaba su teléfono. Se vistió con esmero, profesional pero atractiva, el tipo de atuendo que sugería negocios serios sin dejar de apelar a los hombres de su vida. Patrick entró exactamente a las 7 y Wade tuvo que admirar su compostura. El hombre no mostró ningún signo de reconocimiento, más allá de una sonrisa educada, ninguna indicación de que había estado saqueando sistemáticamente la vida de Wade durante más de un año. Era bueno en su oficio. Wade, me alegro de verte de nuevo, dijo Patrick.
extendiendo la mano con perfecta confianza. Jessica me ha dicho que estás interesado en algunas oportunidades en el extranjero. Muy interesado, respondió Wade, estudiando el rostro de Patrick. Entiendo que tienes una experiencia considerable en la gestión de activos internacionales. Algo, dijo Patrick con modestia. He ayudado a algunos clientes a diversificar sus carteras en jurisdicciones favorables. Wade asintió y sacó un maletín. He traído alguna documentación que podría resultarte interesante. Los ojos de Patrick se dirigieron al maletín, luego a Jessica, que se había quedado muy quieta. Wade abrió el maletín y sacó 3 carpetas, colocándolas sobre la mesa con deliberada precisión. La primera carpeta contiene los registros financieros de mis negocios de los últimos 18 meses, comenzó Wade. Ingresos, gastos, transferencias de activos. Lo habitual. Patrick se relajó ligeramente. Este era territorio familiar. La segunda carpeta contiene fotografías de vigilancia tomadas durante el último mes. El rostro de Patrick no cambió, pero Wade notó una ligera tensión alrededor de sus ojos. Jessica emitió un pequeño sonido que podría haber sido un gemido. La tercera carpeta, dijo Wade, contiene transcripciones de conversaciones entre varias partes sobre mis finanzas, mi matrimonio y ciertas reubicaciones planificadas a territorios sin extradición. El silencio que siguió fue profundo. La mano de Patrick se había detenido en su camino hacia el vaso de agua. Jessica miraba las carpetas como si fueran serpientes venenosas. Ahora, continuó Wade de forma conversacional, podemos discutir esto como personas civilizadas o podemos involucrar a otras partes. Vuestra elección. Patrick se recuperó primero, como Wade había esperado. Los depredadores siempre son rápidos para evaluar nuevas amenazas. Wade, creo que puede haber algún malentendido. Ningún malentendido. Wade abrió la primera carpeta y sacó un extracto bancario. Jessica, ¿te gustaría explicarle a Patrick por qué tu firma aparece en esta autorización de retiro de $50,000 de mi cuenta de empresa? El rostro de Jessica se descompuso. Wade, por favor. Oh, Patrick, quizás te gustaría explicar por qué figuras como beneficiario en una póliza de seguro de vida que Jessica contrató sobre mí hace 6 meses. Eso captó la atención de Patrick. Wade había guardado esta revelación para lograr el máximo impacto y la mirada de genuina sorpresa en el rostro de Patrick le dijo todo lo que necesitaba saber. Patrick no sabía nada de la póliza de seguro, lo que significaba que Jessica había estado planeando contingencias que no incluían a su amante. ¿Seguro de vida? La voz de Patrick estaba cuidadosamente controlada, pero Wade captó el filo de la traición debajo. $2 millones, dijo Wade, con Jessica como beneficiaria principal y Patrick Malins como secundario. ¿Un acuerdo interesante, no crees? Patrick se volvió hacia Jessica con una expresión que habría sido aterradora si Wade no la estuviera disfrutando tanto. No mencionaste ninguna póliza de seguro. Yo quería protegernos. ¿Protegernos a nosotros o protegerte a ti? Wade se recostó y observó cómo la alianza entre su esposa y su amante comenzaba a fracturarse en tiempo real. ¿Por eso había incluido la información del seguro? Aunque descubrirla había sido el momento más escalofriante de su investigación. Jessica no solo le había estado robando, había estado considerando si su muerte podría ser más rentable que su traición. Hay más, dijo Wade, abriendo la segunda carpeta. Patrick, ¿te suena el nombre de Arturo Haynes? El rostro de Patrick se puso blanco. Signo de interrogación. Arturo es un socio de negocios mío. Lo ha sido durante años. Imagina mi sorpresa cuando mencionó que alguien se le había acercado para organizar un accidente para un prominente hombre de negocios local. Esto era una mentira, pero Wade la dijo con tal confianza casual que tanto Jessica como Patrick la creyeron por completo. El arte de la guerra psicológica consistía en hacer que tus enemigos se destruyeran a sí mismos con su propia culpa y paranoia. Wade susurró Jessica, nosotros nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca planeasteis matarme o nunca planeasteis que os pillaran? Patrick se levantó bruscamente. Creo que esta conversación ha terminado. Siéntate, dijo Wade en voz baja, y algo en su voz hizo que Patrick se congelara.
Todavía no has oído la mejor parte. Wade abrió la tercera carpeta y sacó una fotografía de Patrick entrando en una habitación de hotel, seguida de otra fotografía de él saliendo 3 horas después con un maletín. Ese es el Hotel Riverside, habitación 237, el martes pasado por la noche. El maletín contiene aproximadamente $150,000 en efectivo que Jessica no conoce. Jessica se volvió hacia Patrick con una expresión de horror creciente. ¿De qué está hablando? O podríamos hablar de la casa en Costa Rica que Patrick alquiló a tu nombre, Jessica. Esa de la que serás responsable incluso después de que él desaparezca con el dinero que ambos me habéis estado robando. La trampa ya estaba completamente cerrada. Patrick se dio cuenta de que le habían ganado la partida. Jessica se dio cuenta de que había sido traicionada por los 2 hombres de su vida, y Wade se recostó para verlos destrozarse mutuamente. Maldito bastardo, siseó Jessica a Patrick. Planeabas dejarme cargando con todo. ¿Y tú planeabas asesinar a tu marido?, replicó Patrick. No finjas que eres inocente en esto. Wade sonrió. En realidad, ambos vais a tener problemas más grandes que el uno con el otro muy pronto. Sacó su teléfono y les mostró la pantalla que mostraba un mensaje de texto, paquete asegurado. Esperando instrucciones. Clarence Combs ha estado monitoreando esta conversación. También ha estado monitoreando vuestras residencias, vuestras cuentas financieras y vuestras comunicaciones. En aproximadamente 10 minutos, agentes federales van a registrar el apartamento de Patrick y la oficina de Jessica. Esta era otra mentira, pero Wade contaba con que el pánico impediría el pensamiento lógico. Lo que encontrarán es evidencia de fraude sistemático, robo de identidad y conspiración para cometer asesinato. También encontrarán evidencia de que Jessica ha estado malversando fondos de su propia empresa para financiar esta operación. El rostro de Jessica se puso ceniciento. Trabajaba como contable para una importante firma y cualquier irregularidad financiera en su trabajo acabaría con su carrera, incluso si no resultaba en cargos penales. Esto es lo que va a pasar, continuó Wade. Patrick, vas a transferir cada céntimo que me has robado de vuelta a mis cuentas. Todo, incluido el dinero que le has ocultado a Jessica. ¿Y si me niego? La sonrisa de Wade era fría. Entonces descubrirás lo que pasa cuando le robas a alguien que creció en barrios donde los ladrones no vivían lo suficiente para repetir sus errores. La bravuconería de Patrick se resquebrajó. Me estás amenazando. Te lo estoy prometiendo. Wade se volvió hacia Jessica. Y tú, mi querida esposa, vas a firmar los papeles del divorcio que te dejarán exactamente con lo que trajiste a este matrimonio hace 15 años. Nada. Wade, por favor. Tuviste 15 años para ser honesta conmigo. Tuviste 1000 oportunidades para ser la mujer que pensé que había desposado. En cambio, elegiste ser una ladrona y una. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Wade se levantó y puso $500 sobre la mesa. Esto cubre la cena. Tenéis 24 horas para cumplir con mis términos. Después de eso, otras personas se encargarán de la situación y no serán tan generosas como lo estoy siendo yo. Wade se alejó, dejando a Jessica y a Patrick frente a los escombros de su traición cuidadosamente planeada. Detrás de él podía oírlos comenzar a discutir, lanzándose acusaciones. El sonido de 2 depredadores volviéndose el uno contra el otro cuando su presa demostró ser demasiado peligrosa de manejar. La verdadera venganza apenas comenzaba. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. Wade no fue a casa esa noche. En su lugar, condujo hasta su primer taller de automóviles, el que construyó con dinero prestado y jornadas de 18 horas cuando tenía 25 años y estaba lo suficientemente hambriento como para luchar por cada dólar. Se sentó en su oficina hasta el amanecer, viendo las grabaciones de vigilancia de las llamadas telefónicas y mensajes de texto cada vez más desesperados de Patrick y Jessica. A las 3 a.m., Patrick había intentado acceder a 3 cuentas bancarias diferentes, solo para descubrir que la gente de Clarence había congelado todos sus activos pendientes de una investigación federal. Una ficción que se mantendría el tiempo suficiente para los propósitos de Wade. Jessica había llamado al trabajo para decir que estaba enferma y pasó 2 horas buscando frenéticamente en su apartamento documentos que probaran su inocencia de crímenes de los que en realidad era culpable.
El teléfono de Wade sonó a las 6:15 am. Era Patrick. Wade, tenemos que hablar. Te escucho. Esto ha ido demasiado lejos. Arreglemos algo. Wade sonrió. La desesperación siempre sonaba igual, sin importar quién la llevara puesta. Te di mis condiciones ayer. ¿Las has cumplido? No puedo transferir dinero de cuentas congeladas. Entonces más te vale que averigües cómo descongelarlas. Wade, sé razonable. Estoy siendo razonable. Lo irrazonable sería dejar que Clarence manejara esta conversación. La línea quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas, Patrick. Permanentemente. Quiero que entiendas que robar a Wade Wood fue el peor error de tu vida. Y quiero que pases el tiempo que te quede recordando esa lección. ¿Y Jessica? La voz de Wade se volvió fría. Jessica es mi esposa. Lo que le pase a ella es entre ella y yo. Colgó y inmediatamente llamó a Clarence. ¿Cuánto falta para que Patrick se derrumbe por completo? Ya se está derrumbando. Mis chicos captaron una charla interesante esta mañana. Parece que Patrick ha estado en contacto con esos amigos rusos suyos, tratando de negociar más tiempo para pagar sus deudas. Los rusos no son conocidos por su paciencia. Se dice que van a enviar a alguien para discutir el asunto con Patrick personalmente. Wade sintió una oscura satisfacción instalarse en su pecho. El pasado de Patrick lo estaba alcanzando justo en el momento en que su futuro desaparecía. Momento perfecto. Asegúrate de que los rusos sepan dónde encontrarlo. Ya está hecho. La segunda llamada de Wade fue a Oliver Doyle. Necesito que redactes los papeles del divorcio. Adulterio, fraude, robo de bienes matrimoniales. Quiero todo protegido bajo diferencias irreconciliables con evidencia de actividad criminal. Wade, si tienes evidencia de actividad criminal, deberías involucrar a la policía. La policía se mueve demasiado lento. Necesito que esto se maneje en privado. ¿Y Jessica? Ella luchará contra esto. La risa de Wade fue sin humor. Jessica va a estar demasiado ocupada tratando de no ir a la cárcel como para luchar por algo. Al mediodía, Wade había recibido la confirmación de que Patrick había intentado huir del estado solo para descubrir que su pasaporte había sido marcado por actividad financiera sospechosa. La TSA lo había detenido durante 3 horas antes de liberarlo con la advertencia de que sus viajes estaban siendo monitoreados. La tercera llamada del día de Wade fue Jessica. Tenemos que reunirnos. Su voz era temblorosa, derrotada. Firmaré lo que quieras. Bien. En la oficina de mi abogado. A las 3 p.m. Wade, lo siento. Sé que eso no significa nada ahora, pero lo siento. Wade consideró esto por un momento. No sientes haberlo hecho. Sientes que te hayan pillado. Hay una diferencia. Los trámites del divorcio duraron menos de 1 hora. Jessica firmó cada documento sin leerlos, sus manos temblando de agotamiento y miedo. Cuando todo terminó, miró a Wade con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa ahora? Ahora aprendes a vivir con las consecuencias de tus decisiones. ¿Vas a presentar cargos? Wade estudió el rostro de su exesposa, viendo, quizás por primera vez, la persona que realmente era debajo de la máscara que había usado durante 15 años. Débil, egoísta. Dispuesta a destruir a cualquiera para conseguir lo que quería, pero en última instancia una persona pequeña que había cometido el error de intentar depredar a alguien más fuerte. No dijo finalmente. No vales el esfuerzo. El alivio en el rostro de Jessica fue patético. Realmente pensaba que se estaba saliendo con la suya. Wade salió de la oficina del abogado como un hombre libre, pero no había terminado. Todavía no. Esa noche, se sentó en su estudio y hizo una última llamada. Clarence, es la hora. ¿Estás seguro de esto, Wade? Estoy seguro. 2 horas después, Wade recibió un mensaje de texto con una dirección y una hora. Condujo hasta un distrito de almacenes que conocía bien de su juventud, lugares donde los problemas se resolvían permanentemente y no se hacían preguntas. Patrick Malins lo estaba esperando, atado a una silla, en el centro de un edificio vacío. Su rostro estaba magullado, su ropa rasgada, y sus ojos contenían el terror desesperado de un hombre que finalmente se había dado cuenta de que el juego había terminado. Wade, jadeó Patrick cuando Wade se acercó. Gracias a Dios. Estos hombres están locos.
creen que les debo dinero. Wade acercó una silla y se sentó frente a Patrick. Les debes dinero. $250,000 más intereses. Eso es imposible. Nunca pedí dinero prestado a los rusos. No, pero robaste dinero que iba a ser usado para pagarles. La voz de Wade era tranquila, conversacional. Verás, Patrick, he estado haciendo negocios con Arturo Aines durante años. Cuando necesité inversores para mi primer taller, Arturo me conectó con unos financieros internacionales. Rusos, casualmente. El rostro de Patrick se puso blanco. Les pagaste hace años. Lo hice. Con dinero que técnicamente te pertenecía, ya que me lo habías robado, sonrió Wade. Lo que significa que les debes el dinero que usé para pagar mi deuda con 15 años de intereses compuestos. Las matemáticas eran ficticias, pero Patrick estaba demasiado aterrorizado para cuestionarlas. A veces, las mentiras más efectivas eran las que sonaban lo suficientemente plausibles. No tengo esa cantidad de dinero, lo sé. Por eso estamos aquí. Wade se levantó y caminó hacia donde Clarence esperaba con otros 2 hombres que Patrick probablemente reconoció de sus pesadillas. Patrick Malins, dijo Wade formalmente, cometiste el error de pensar que podías robarme. Cometiste el error de pensar que podías seducir a mi esposa y destruir mi vida. Lo más importante, cometiste el error de pensar que yo era solo otra víctima a la que estafar y desechar. Wade asintió a Clarence. Estabas equivocado. Lo último que vio Patrick fue a Wade alejándose, dejándolo para enfrentar las consecuencias de una vida construida sobre la destrucción de la confianza de otras personas. Capítulo 8. El precio de la traición. Wade no vio lo que le pasó a Patrick Malins. No lo necesitaba. Algunas lecciones eran más efectivas cuando permanecían en privado entre maestro y alumno, y Wade había enseñado suficientes lecciones en su juventud para saber que Patrick entendería el mensaje claramente. 3 días después, la desaparición de Patrick apareció en las noticias locales como un caso de persona desaparecida. Su apartamento había sido abandonado, su coche encontrado en el aeropuerto, y había informes contradictorios sobre si había abordado un vuelo a México o simplemente se había desvanecido por completo. La investigación policial fue superficial. Patrick Malins no tenía familia, pocos amigos y un historial de abandonar la ciudad abruptamente. Gente como él desaparecía todo el tiempo. Wade no sintió culpa por el destino de Patrick. En su experiencia, los hombres que se dedicaban a destruir las vidas de otras personas rara vez vivían lo suficiente para disfrutar de la jubilación. Wade simplemente había acelerado lo inevitable. Pero Jessica era un asunto completamente diferente. Wade la encontró un jueves por la noche, sentada sola en el mismo restaurante donde habían tenido su confrontación con Patrick. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida por el peso de consecuencias que nunca imaginó que tendría que soportar. Me enteré de lo de Patrick, dijo ella sin levantar la vista cuando Wade se sentó frente a ella. Ah, ¿sí? La policía pasó por mi apartamento ayer. Están haciendo preguntas sobre sus negocios financieros, sus asociados. Finalmente, encontró los ojos de Wade. Preguntaron por ti. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que Patrick solía trabajar para ti, que nos habíamos reunido con él recientemente por una oportunidad de negocio que no lo había visto desde entonces. Wade asintió. Inteligente. Jessica rió amargamente. Demasiado poco y demasiado tarde para ser inteligente. Se sentaron en silencio durante varios minutos, 2 personas que habían compartido 15 años de matrimonio mirándose como extraños, lo cual, reflexionó Wade, probablemente siempre habían sido. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo Jessica finalmente. Sí, lo quisiste. Solo que no pensaste que te pillarían. No, quiero decir, nunca quise hacerte daño. No de verdad. Wade estudió su rostro, buscando cualquier signo de remordimiento genuino. Lo que vio en su lugar fue la misma racionalización egoísta que había escuchado de cada criminal que había conocido. La creencia de que desear algo lo suficiente justificaba tomarlo. ¿Contrataste una póliza de seguro de vida sobre mí? Jessica. $2 millones. Ella se estremeció. Eso no era. No era lo que piensas. Entonces, ¿qué era? Un seguro por si algo pasaba de forma natural. No iba. Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. Wade se recostó en su silla.
pero lo pensaste. El silencio se extendió entre ellos como una confesión. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jessica. Ahora desapareces. Tomas el dinero que hayas logrado esconder tanto de Patrick como de mí, y empiezas de nuevo en algún lugar donde nunca más te vuelva a ver. ¿Y si no lo hago? La sonrisa de Wade era fría. Entonces descubrirás que Patrick no era el único que le debía dinero a gente peligrosa. El rostro de Jessica se puso ceniciento. Wade, por favor. Tienes una semana. Wade se levantó para irse, luego se detuvo. Una cosa más. Si alguna vez me contactas, si alguna vez intentas volver, si siquiera oigo mencionar tu nombre en esta ciudad de nuevo, lo que le pasó a Patrick parecerá un acto de piedad en comparación con lo que te pasará a ti. Se alejó sin mirar atrás, dejando a Jessica contemplando las ruinas de una vida que ella misma destruyó por su propia codicia y traición. Afuera, Wade se sentó en su coche durante varios minutos, sintiendo algo que podría haber sido tristeza si fuera el tipo de hombre que se permitía tales emociones. 15 años de matrimonio desaparecidos, no solo terminados, sino revelados como una mentira desde el principio. Pero Wade había sobrevivido a pérdidas peores. Había sobrevivido a la pobreza, la violencia, la traición de personas en las que había confiado más que en Jessica. Había construido un imperio de la nada una vez antes, y podría hacerlo de nuevo si fuera necesario. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Clarence. Paquete manejado. Sin cabos sueltos. Wade borró el mensaje y arrancó el coche. Mañana comenzaría el proceso de reconstruir su vida sin el peso de personas que nunca habían merecido su confianza. Sería diferente esta vez, mejor, porque Wade había aprendido algo valioso de la traición de Jessica y Patrick. La única persona en la que realmente podía confiar era en sí mismo. Y a veces eso era suficiente. Capítulo 9. Los nuevos cimientos. 6 meses después, Wade estaba en la oficina de su cuarto taller de automóviles, observando al equipo de la mañana prepararse para otro día. El negocio se había expandido más rápido de lo que proyectaba, impulsado por el dinero del seguro del robo de Patrick y los activos liquidados de su acuerdo de divorcio. La compañía de seguros había pagado rápidamente una vez que Wade proporcionó pruebas de la malversación sistemática de Patrick. Se habían conformado con el informe policial de la desaparición de Patrick y no mostraron interés en investigar más. Gente como Patrick desaparecía todo el tiempo y las compañías de seguros preferían explicaciones simples. Los problemas legales de Wade habían sido mínimos. Oliver Doyle había estructurado todo perfectamente: el divorcio, las transferencias de negocios, incluso las reclamaciones de seguros. La firma de Jessica en varios documentos la había convertido en la propietaria legal de varias deudas de las que nunca supo, mientras que Wade salió limpio y rentable. El nuevo taller estaba en la parte de la ciudad donde Wade se había criado, un barrio que había empeorado desde que él se fue. Pero Wade recordaba lo que se sentía ser joven y hambriento y buscar a alguien que le diera una oportunidad. Contrató localmente, pagó bien y no hizo preguntas sobre los antecedentes de sus empleados siempre que se presentaran y trabajaran duro. Clarence Combes pasaba cada pocas semanas, aparentemente para discutir la seguridad de los talleres, pero en realidad para proporcionar actualizaciones sobre situaciones que requerían monitoreo. Jessica se mudó a Phoenix, informó Clarence durante una de estas visitas. Trabaja como contable para una pequeña firma de contabilidad. Perfil bajo, sin contacto con nadie de su pasado. Bien, ¿quieres que la vigile? Wade lo consideró. Jessica estaba rota, exiliada, viviendo con el temor de consecuencias que tal vez nunca llegarían. Era un castigo adecuado para alguien que había intentado destruir su vida. Pero también estaba completo. Ya no representaba una amenaza. No, déjala ir. Clarence asintió. ¿Y el otro asunto? ¿Qué otro asunto? El oficial Seth Mayer, el que te advirtió sobre Jessica y Patrick. Wade se había estado preguntando cuándo llegaría esta conversación. El oficial Mayer había arriesgado su carrera para advertir a Wade sobre la conspiración en su contra. Y Wade no olvidaba deudas como esa. ¿Qué hay de él? Su hija necesita cirugía. Leucemia. El seguro no cubre el tratamiento experimental que podría salvarle la vida. Wade guardó silencio por un momento, recordando a otro joven oficial de policía que había enfrentado circunstancias similares años atrás.
¿Cuánto? 200.000. Encárgate. Una donación anónima a través de una de las organizaciones benéficas médicas. Considéralo hecho. Después de que Clarence se fue, Wade recorrió sus talleres hablando con los empleados, revisando proyectos, manteniendo las conexiones personales que hacían de su negocio algo más que un simple servicio de reparación. Había aprendido hace mucho tiempo que la lealtad se construía sobre innumerables pequeñas interacciones, no sobre grandes gestos. Su teléfono sonó mientras revisaba los informes de inventario. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconoció. Wade Wu. Señor Wu, soy la detective Angela Maddox del departamento del sheriff del condado. Estoy investigando la desaparición de Patrick Mullins. Esperaba que tuviera unos minutos para responder algunas preguntas. Wade sintió una calma familiar apoderarse de él. Por supuesto, detective. ¿Cuándo le vendría bien? En realidad, estoy por la zona ahora. ¿Podría pasar por su taller? Aquí estaré. La detective Maddox llegó 20 minutos después, una mujer de mediana edad con ojos agudos y el tipo de comportamiento paciente que sugería que era muy buena en su trabajo. Wade la recibió en su oficina, ofreciéndole café y proyectando la actitud servicial de un exitoso hombre de negocios sin nada que ocultar. Entiendo que Patrick Mullins solía trabajar para usted, comenzó ella. Sí, hace unos 5 años. Tuve que despedirlo por robo. ¿Presentó cargos? No, era una cantidad relativamente pequeña y creo en las segundas oportunidades. La detective Maddox tomó notas en un pequeño cuaderno. ¿Cuándo fue la última vez que vio al señor Mullins? Hace unos 2 meses. Me contactó por una oportunidad de negocio que involucraba bienes raíces internacionales. Nos reunimos para cenar con mi exesposa para discutirlo. ¿Cómo fue esa reunión? La expresión de Wade se ensombreció ligeramente. Detective, descubrí durante esa reunión que Patrick estaba teniendo una aventura con mi esposa y robando dinero de las cuentas de mi negocio. Le dije que se mantuviera alejado de mí y de mi familia. ¿Lo amenazó? Le dije que si lo volvía a ver llamaría a la policía y presentaría cargos por robo y fraude. Debería haberlo hecho hace 5 años. La detective Maddox estudió el rostro de Wade con atención. Su exesposa confirmó esta versión de los hechos. Estoy seguro de que lo hizo. Se divorció recientemente. Sí. Descubrir que tu esposa te engaña tiende a poner fin a un matrimonio. ¿Dónde estaba la noche del Queens de marzo? Wade fingió pensar. En casa. Solo. Mi exesposa ya se había mudado. Pedí comida china y vi la televisión. Probablemente tengo los recibos si los necesita. No será necesario por ahora. La detective Maddox cerró su cuaderno. Señor Wu, ¿tiene alguna idea de lo que podría haberle pasado a Patrick Mullins? Wade guardó silencio por un momento, como si considerara la pregunta seriamente. Detective, Patrick Mullins era un estafador profesional que se dedicaba a robar a la gente y a desaparecer antes de enfrentar las consecuencias. Basado en lo que aprendí sobre él durante nuestra investigación del robo, tenía enemigos en varios estados y le debía dinero a gente muy poco indulgente. ¿Qué tipo de gente? Del tipo que no llama a la policía cuando alguien no paga sus deudas. La detective Maddox asintió lentamente. Gracias por su tiempo, señor Wu. Si recuerda algo más que pueda ser útil, por favor llámeme. Le entregó a Wade su tarjeta y se fue. Wade esperó hasta que su coche desapareció del aparcamiento, luego llamó a Clarence. Acabamos de tener una visita. Lo sé. Ha estado haciendo preguntas por la ciudad durante la última semana. Muy minuciosa, pero no está encontrando nada útil. Porque no hay nada que encontrar. Porque somos muy buenos en nuestro trabajo. Wade sonrió. Bien. Esa noche, Wade se sentó en su estudio, la misma habitación donde descubrió la traición de Jessica 6 meses atrás. La caja fuerte ahora contenía documentos diferentes, pólizas de seguro que solo lo protegían a él, extractos bancarios que mostraban saldos saludables que él controlaba por completo, y contratos de negocios que asegurarían su seguridad por los años venideros. Pensó en Jessica, probablemente despierta en algún apartamento barato en Phoenix,
preguntándose si cada golpe en la puerta podría ser alguien que venía a cobrar deudas que ella no entendía. Pensó en Patrick, cuya lección final sobre las consecuencias había sido más permanente de lo que Wade había planeado originalmente. Sobre todo, pensó en el futuro. Wade Wu tenía 43 años, era financieramente seguro y estaba completamente libre de personas que pudieran traicionarlo. Había aprendido a confiar con cuidado y a castigar a fondo. Y esas lecciones le servirían bien en lo que viniera después. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del oficial Sedmayer. Señor Wu, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mi hija. Los médicos dicen que el tratamiento está funcionando. Nunca olvidaré esta amabilidad. Wade sonrió y borró el mensaje. Algunas deudas valía la pena pagarlas y algunos favores valía la pena devolverlos. Pero a partir de ahora, Wade Wu elegiría con mucho cuidado quién se ganaba su confianza y lealtad. Porque Wade Wu había aprendido la lección más importante de todas: en un mundo lleno de depredadores, la única forma de sobrevivir era ser el depredador alfa. Y a Wade se le daba muy bien sobrevivir. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los videos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.